Candidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder en tus manos. Bueno, seguimos con temas electorales y nos visita aquí en la cabina de RPP Enrique Valderrama, ganador de las elecciones internas del APRA para ser justamente candidato presidencial de este partido. Según la OMPE, al 100% de las actas procesadas de esta madrugada, obtuvo el señor Valderrama el 25,98% de los votos, que equivale a 3.711 votos de los 14 candidatos. En segundo lugar, Javier Velázquez Quesquén con 24,69%. Final muy apretado. Solamente lo separan 184 votos. ¿Cómo está, señor Valderrama? Muy buenos días. Tercero, ¿quién quedó? Tercero está... No, solamente tenemos los dos primeros lugares. Del Castillo. Jorge del Castillo. No tenemos el porcentaje, pero... ¿Con cuánto del Castillo? Cerca también, ¿no? Cerca, está 24 y tanto, ¿no? Claro. O 23 y tanto, perdón. 23 y tanto. Sí, ha sido muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿cómo recibe estos resultados? A través de las ondas radiales de RPP, un saludo afectuoso a todo el Perú, pero particularmente a todos mis compañeros del APRA, especialmente a los miles que han ido a votar el día de ayer, regalándonos un ejercicio democrático. Creo que da ejemplo en la política de que las cosas se tienen que definir por la voluntad de cada uno de los afiliados. ¿Qué significa esta votación, este resultado dentro del APRA, tomando en cuenta el tema de la renovación? Usted ha derrotado a dos pesos pesados, como se dice, ¿no? Javier Velázquez Quesquén y Jorge del Castillo. Hasta tres, porque estaba Garrido Leca también, que también... Garrido Leca también es pesado, hablo desde el punto de vista intelectual, ¿ah? Pero... son dos figuras importantes del APRA, ¿cierto? Y usted los ha derrotado. ¿Qué significa esto en la interna del APRA? ¿Qué significa esto para el partido? Hay que tomar con mucha serenidad los resultados. Yo felicito a todos los que han participado en el proceso, los candidatos a la presidencia, también a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Y definitivamente creo que el veredicto del pueblo aprista es bastante claro: impulsar la unidad dentro del partido, la más consolidada unidad. Creo que era una diferencia de menos de 200 votos con el segundo lugar, y creo que algo similar o quizás un poco más con el tercer lugar dan cuenta definitivamente que tenemos que forjar ya ahora un entendimiento mayúsculo. El partido ha apostado por la renovación. Ha apostado por la renovación, pero ha apostado también por un llamamiento a la unidad. Digamos, no hemos ganado con un porcentaje sumamente contundente, pero de todas maneras creo que ha sido una victoria que reivindica la necesidad en un partido histórico de relanzarse desde todo punto de vista. Y la renovación significa, en términos conceptuales, una reafirmación de la vigencia hoy día del pensamiento de Aya de la Torre, que creo que está sumamente vigente hoy más que nunca, y definitivamente la necesidad de plantear de cara al país una agenda social de cambio, sin duda. Y evidentemente... ¿Respecto de qué? ¿Cuál es esa agenda de cambio que usted Yo creo que en los últimos años los sectores populares se han visto absolutamente desatendidos e incluso diría ignorados o maltratados por la clase política formal. Creo que los ejecutivos que han pasado han sido sumamente negativos, frívolos, marcados por la corrupción, y creo que particularmente este último Congreso de la República aún más. Creo que ha legislado no solamente espaldas al pueblo, sino incluso contra sus propios intereses. El APRA no ha participado de este proceso reciente, de estos procesos recientes, digamos, de los parlamentos últimos. Y creo que es el momento de, a nivel de políticas públicas de gobierno, plantear una agenda de cambio y también a nivel legislativo, ¿no? Ahora, ¿cuál es su estrategia como candidato presidencial para hacer que el APRA se reconecte con la, por decir de alguna manera, se reconecte con la población, con el electorado? Yo creo que es importante, en principio, el punto cero, empezar a construir la unidad del partido. Creo que es algo fundamental para hablarle al país como un solo bloque. Pero en segundo lugar, ir a bolsones concretos e importantes en el país. Creo que es importante hablarle a las mujeres, creo que es importante hablarle a los emprendedores, hablarle a la juventud, hablarle a los productores del campo, hablarle sin duda a los pescadores artesanales. Y creo que la agenda social que hemos construido en la corriente de la renovación, que hoy día hemos concretado, que finalmente sea la voz pública del APRA en esta elección, creo que eso va a servir muchísimo. Creo que lo que debemos hacer ahora, e insto a mis queridos compañeros del partido, sobre todo a los que son dirigentes en todo el país, en el norte, en el sur, en Lima, que empecemos a construir ya diálogos sociales para poder matizar esta agenda social con el tejido concreto popular. Creo que eso va a ser fundamental. Nos va a explicar un poquito cómo entiende usted esa agenda social y qué relación va a tener su campaña
con un plan de gobierno que ha venido siendo elaborado orgánicamente, tengo entendido, el partido bajo la autoridad del señor Núñez, al que se encargó, me parece, en nombre de los 14 candidatos, que todos están de acuerdo en el plan que elaboraba él. Yo quiero que nos diga una palabra sobre ese plan y sobre todo sobre las ideas que hay para hacer frente al tema de la criminalidad por una parte y el de la minería ilegal por otro. Pero primero vamos a ir a una pausa, señor Valderrama, que ayer ha sido, según las cifras que tenemos ahora, que no son oficiales, elegido para ser el candidato del APRA a las elecciones presidenciales del 12 de abril próximo. Son las 9:37, estamos conversando con el economista Enrique Valderrama, quien a los 38 años ha ganado ayer en las elecciones primarias del APRA, partido que organizó una elección, un militante, un voto, ha obtenido más del 25%, superando a sus más cercanos perseguidores, que son, en ese orden, Javier Velázquez Quesquén, Jorge del Castillo y el señor Garrido Leca, de manera que es el candidato del APRA que participará en las elecciones del próximo 2 de abril. Había quedado pendiente la pregunta de qué cariz, qué particularidades le va a dar usted al plan de gobierno que ha venido elaborándose para el APRA para responder a lo que usted dice, cesar de darle la espalda al pueblo. Quiero que reproche usted a los últimos gobiernos. Yo quisiera que conteste eso en relación a los temas que le mencioné, que son por una parte la inseguridad ciudadana y por otro el tema de la minería ilegal. Bueno, en principio felicitar el esfuerzo del compañero Renan Núñez, que ha publicado los lineamientos del CONAPLAN, de la Comisión Nacional de Plan de Gobierno, que es, digamos, la perspectiva institucional del partido. Evidentemente, los precandidatos hemos tenido también unas perspectivas alrededor del debate programático en los diferentes temas. Además, Renan es una figura joven del APRA y los reportes que me alcanzan a esta hora de la elección de la Cámara de Diputados me parece que está encabezando. Es un cuadro muy valioso del partido y que estoy seguro que podremos de una u otra manera impulsar el término de la agenda social con también los lineamientos del CONAPLAN sin ningún problema, ¿no? Ahora, señor Valderrama, ¿cuáles son sus principales propuestas? A ver, empecemos por el tema de la seguridad ciudadana, que tanto nos agobia, que creo que es el más grave ahorita. ¿Qué plantea usted para reducir los índices de criminalidad, de delincuencia en el país? Yo creo que tienen que haber 5 cosas a la vez en este tema. La primera tiene que ser una gran reforma de la Policía Nacional. La segunda tiene que ser una reforma del INPE, sin duda. La tercera definitivamente tiene que ser un cambio de enfoque en el control de las fronteras, básicamente. La cuarta tiene que ser una reforma del sistema de justicia orientado a la parte, sobre todo, de la seguridad. Y yo sí creo en ese término, en el endurecimiento de algunas perspectivas, digamos, en torno a las penas. Y finalmente todo esto tiene que estar aderezado con el liderazgo del Ejecutivo, particularmente el Presidente de la República, que no hemos visto en los últimos gobiernos, sin duda. ¿Usted cree que este gobierno de José Gerí, que tiene poco tiempo, está desarrollando una labor aceptable en el tema de la lucha contra la inseguridad? Por ejemplo, el estado de emergencia, ¿qué opina usted? Es muy pronto para decir eso. Creo que el estado de emergencia ha sido algo utilizado sistemáticamente también por Boluarte sin ningún resultado. Espero que las medidas que viene tomando el presidente finalmente se cristalicen en algo tangible, que podamos, digamos, ver algún tipo de resultado. Pero digamos... ¿Pero en este gobierno el estado de emergencia ha dado resultado? No, me parece que no. Creo que prolonga sin duda la perspectiva de lo que hacía Boluarte respecto al estado de emergencia, que no funcionó para absolutamente nada, porque eran medidas aisladas. Por eso le decía que todo esto que estamos proponiendo tiene que ser a la vez. Reforma de la Policía Nacional, que implica sin duda la creación de un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de las bandas de criminalidad transnacional, que implica sin duda la perspectiva de potenciar la división de investigación criminal, de incrementar el número de policías, que creo que es posible hacerlo de 130.000 a 250.000. Definitivamente una reforma del INPE. Creo en la necesidad de entrar a un debate público para nueva infraestructura penitenciaria de 12 a 24 en el país. Hoy día existen personas recluidas, digamos, alrededor de 110.000 y la capacidad de las cárceles solamente es de 44.000. Creo importante hacer un programa de esta naturaleza, pero que en esta primera etapa pueda tener administración privada mientras limpiamos el INPE de la corrupción. Finalmente creo que hay que descansar más
en las Fuerzas Armadas en la tarea de control de las fronteras, para que las fronteras no sean una coladera. Y creo para eso necesario incrementar la cantidad de soldados del ejército por lo menos de 30.000 a 60.000 para darles esa labor tan importante, ¿no? Pero digo, esto tiene que ser aderezado con el liderazgo del presidente de la República, y sí creo en el endurecimiento de algunas penas particulares. Creo, por ejemplo, que todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales debería merecer cadena perpetua. Y para eso no necesitamos entrar al debate, me parece, estéril, que puede tardar mucho tiempo, más allá de decir si es algo finalmente bueno de fondo o no, del asunto de salir del sistema interamericano de derechos humanos. Creo que eso no es una solución rápida, ¿no? Usted es un economista y se le van a juzgar en función de las propuestas en ese campo sobre todo. ¿Qué hemos hecho mal para que la informalidad laboral siga siendo una de las peores de América Latina? Bueno, primero yo he terminado Derecho, más bien. Sí, lo comentaba previo al inicio del programa justamente. Bueno, pero mire, en el caso del tema económico tenemos que impulsar nuevamente el crecimiento, definitivamente. Estamos creciendo a un ritmo muy bajo, creo que podemos tranquilamente duplicar el crecimiento, y eso implica sin duda una serie de medidas importantes. Primero en el orden del relacionamiento del Perú con el mundo. En eso el APRA creo que avanzó mucho, consolidó el TLC que había dejado ya listo Alejandro Toledo, pero firmó también 17 TLCs, me parece, adicionales. Creo que ahora hay algunos pendientes, el tema de la India, por ejemplo, que se está por perfeccionar, creo un acercamiento del Perú. Indonesia, 300 millones de habitantes. Exactamente, además que creo que en las proyecciones de los próximos 10 años en materia económica va a estar en el 4º lugar del PBI mundial. Creo que eso es algo importante. Creo, evidentemente, que por otro lado tenemos que impulsar también la pequeña producción popular, y eso significa, lógicamente, impulsar a la MIPE en el Perú. Creo fundamental. Yo le comentaba antes de iniciar mi participación en RPP que soy de un barrio norteño, o sea, nací en Lima, pero me crié ¿no? del Porvenir, exactamente. Famoso por su industria del calzado, pero también sí, lamentablemente con la criminalidad. Lamentablemente sí, y eso hay que solucionar. Y una de las cosas que les decía respecto al emprendimiento, creo que los programas, por ejemplo, que yo recuerdo hace algunos años de compra, por ejemplo, los productores del calzado de parte del Estado eran mucho más intensos que lo son ahora. Creo que hay que volver a eso. Creo que hay que plantearle a la producción popular, digamos, en cuanto al emprendimiento, un programa de formalización popular, digamos, viable. Yo recuerdo haber estado como parte de la delegación del APRA en el acuerdo nacional, o las sesiones del acuerdo nacional que se llevaron a cabo en el 2017, si mal no recuerdo, que impulsó Kuczynski, acompañando a Omar Quesada y a Jorge del Castillo, en aquel momento secretarios generales del partido, y la propuesta supuestamente del gobierno de Kuczynski era la formalización, digamos, ¿no? Y la verdad que no se avanzó en absoluto en eso. Creo que hay que tener ahí otra perspectiva. Bueno, muchísimas gracias por su presencia acá, felicitaciones por su victoria electoral interna en el APRA el día de ayer, y mantendremos nuestro diálogo a lo largo de la campaña que se anuncia. Muchas gracias, señor. Encantado de haber estado acá. Muchas gracias. Y no economista. Muchas gracias. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa, Carlos. Así es, pausa y volvemos ya con la parte final de esta edición de Ampliación de Noticias. ¿Has visto? El poder en tus